Después de recuperar el billete de tren de manos del empleado en la estación de Madrid-Chamartín, me quedé quieta mirando aquel papel delgado en mi mano. No tenía número de asiento. Mis padres, en cambio, eran diferentes. Esteban Vidal y Beatriz Ortega se habían comprado billetes de coche, cama preferente, un compartimento de lujo, limpio, silencioso, con mantas suaves y espacio privado. Estaban frente a mí, vestidos con pulcritud como una pareja respetable, pero sus ojos brillaban de expectación. Yo sabía qué estaban esperando. Querían verme llorar. Querían verme enfadada. Querían verme hacer un escándalo en la estación abarrotada, para poder señalarme y decir: miren, esta niña está demasiado mimada y no soporta ni un poco de sufrimiento. Pero yo ya estaba demasiado acostumbrada. Desde muy pequeña, siempre usaban el nombre de forjar la voluntad, para obligarme a soportarlo todo. Cuando otros niños recibían un almuerzo completo en la escuela, a mí me lo cambiaban por pan seco y sopa aguada. Cuando mis compañeros eran llevados y recogidos por sus padres, yo tenía que correr sola hasta clase, aunque lloviera o hiciera un sol abrasador. En secundaria, mi dinero para vivir era tan poco que tenía que contar cada moneda, y si la escuela cobraba algún gasto adicional, ellos cortaban el contacto de inmediato y me obligaban a arreglármela sola. Solían contar eso a los demás, con una voz llena de orgullo. En nuestra época sufrimos mucho más que ella. Si nosotros pudimos soportarlo, ¿por qué ella no? Así que cuando dijeron que me llevarían de viaje familiar a Barcelona, no esperé nada. Sabía que ese viaje no era para mí. Solo era otro escenario para que siguieran demostrando que yo debía estar agradecida por sufrir. Beatriz me miró y alzó una ceja. ¿Qué pasa? ¿Ya estás enfadada? Me ajusté la correa de la mochila al hombro y respondí con calma. No, ya estoy acostumbrada. Su expresión se endureció por un instante. Tal vez mi reacción era demasiado insípida y no encajaba con la escena que ella había imaginado. Esteban dijo fríamente: si no hay dificultades, hay que crearlas. Una persona solo se forma cuando se la entrena. Ya es bastante bueno que tengas un billete de pie. No respondí más. Solo arrastré mi vieja maleta y caminé hacia el control de acceso. Desde atrás los escuché hablar a propósito en voz alta sobre su compartimento, que si la cama era blanda, que si había silencio, que si podrían dormir estupendamente. Sabía que querían clavarme cada palabra, pero en mi cabeza solo quedaba una cosa. Durante 2 días y una noche en el tren, tenía que ahorrar fuerzas y dinero para no desplomarme a mitad de camino. El vagón de clase turista estaba repleto. Después de que el tren arrancó, todos se fueron acomodando. Solo yo permanecía de pie en un rincón, sujetando la maleta, con el estómago vacío. Cuando mis piernas empezaron a entumecerse, me agaché junto al pasillo. Abracé mis rodillas y quise cerrar los ojos un momento para olvidar el hambre. De pronto alguien me tocó suavemente el hombro. Levanté la cabeza. Un niño de unos 3 o 4 años estaba frente a mí, con la cara redonda y los ojos claros y brillantes. El niño me ofreció un pastelito cuidadosamente envuelto. Me quedé aturdida. La mujer a su lado sonrió con ternura. Cómetelo, hija. El asiento frente a mí está libre. Puedes sentarte ahí un rato. Sacudí la cabeza deprisa. Mi billete no tiene asiento. Una joven sentada cerca dijo de inmediato: que el billete no tenga asiento no significa que no puedas sentarte. Si el asiento está libre, siéntate. Yo todavía dudaba. Desde pequeña me habían enseñado que no merecía recibir nada bueno si antes no era castigada. Un asiento libre, un pastelito, una sonrisa amable. Para los demás quizá era algo normal,
pero para mí era tan extraño que daba miedo. La joven se levantó y me tomó la mano con suavidad. Ven. Me senté en el asiento libre, con las manos aún sobre la maleta y la espalda rígida. La mujer puso el pastelito en mi mano. El niño me sonrió, como si compartir conmigo un poco de comida fuera lo más natural del mundo. Bajé la cabeza y miré el pastel durante mucho tiempo. Había visto pasteles así en las tiendas, detrás de vitrinas brillantes. Pero nunca había comprado uno. No me atreví a comerlo enseguida. Solo lo sostuve en la mano, sintiendo cómo aquel pequeño calor se extendía desde mi palma hasta mi pecho. Pero esa paz no duró mucho. Una mano me agarró de pronto el brazo. ¿Por qué te has sentado? La voz aguda de Beatriz resonó en medio del vagón. Levanté la cabeza y la vi de pie frente a mí, muy maquillada, con la ropa impecable y los ojos llenos de desprecio. Miró el sitio donde yo estaba sentada y sacó un pañuelo para limpiarlo con fuerza, como si yo acabara de ensuciarlo. Te compré un billete sin asiento para que estuvieras de pie. Si te sientas así, ¿qué clase de entrenamiento es ese? El aire alrededor se quedó en silencio. Le aparté la mano y mi voz se volvió fría. Si el asiento está libre, puedo sentarme. ¿Qué haces aquí en vez de estar en tu compartimento de lujo? ¿Has venido a comprobar si ya soy lo bastante miserable para ti? El rostro de Beatriz se puso rojo. Levantó sus uñas recién arregladas y me golpeó con fuerza en la frente. ¿Todavía te atreves a contestar? La mujer que me había dado el pastel no pudo contenerse. ¿Usted es la madre de esta chica? ¿Por qué llega y empieza a regañarla? ¿Qué tiene de malo que se siente en un asiento vacío? Beatriz levantó la cabeza de inmediato. Soy su madre. Le compré un billete sin asiento para que aprendiera a sufrir. Si se sienta, ¿no se desperdicia todo mi esfuerzo? Unas risas bajas sonaron en el vagón. Algunos estaban sorprendidos, otros furiosos. Un joven sentado detrás frunció el ceño. ¿De verdad es su madre? Los padres van bien vestidos y duermen en un compartimento de lujo, pero la hija debe estar de pie 2 días y una noche. ¿A eso lo llama educación? Beatriz se quedó sin palabras por un segundo. Luego sacó media barra de pan seco del bolso y la arrojó sobre la mesa delante de mí. ¿Quién dice que no me ocupo de ella? Miren, aquí está su comida. Miré aquel medio pan duro y de pronto me dieron ganas de reír. Ese era el amor de mi madre, algo seco y frío, arrojado delante de los demás, solo para demostrar que ella no estaba equivocada. La mujer a mi lado, indignada, me ofreció otro pastel. No comas eso, come este pastel. Pero Beatriz tiró el pastel al suelo de un manotazo. Ni sueñes con comer dulces. Yo de niña ni siquiera pude comerlos. ¿Con qué derecho vas a comerlos tú? En ese instante, de pronto lo entendí. Ellos no querían que yo creciera. Solo querían que repitiera los sufrimientos que ellos habían vivido, incluso que sufriera más, para sentir que su vida era un poco más justa. Beatriz se dejó caer en el asiento donde yo estaba, mirándome con desafío. Ahora me siento yo. Tú ponte de pie. Me agaché para recoger el pastel, que seguía intacto dentro del envoltorio. El joven detrás se movió hacia adentro y dio unas palmadas suaves en el asiento a su lado. Chica, ven a sentarte aquí. Beatriz me fulminó con la mirada. ¿Te atreves? La miré. Por primera vez no evité sus ojos. Luego tomé el pastel, caminé hasta allí y me senté en aquel asiento libre. Los murmullos empezaron a extenderse por todo el vagón. La gente miraba a Beatriz con ojos extraños, indignados y llenos de desprecio. Al principio ella todavía intentó mantener la cabeza alta,
pero los comentarios fueron aumentando. Al final se puso una mascarilla, bajó la cabeza y salió del vagón. Sabía que volvería. Por eso, después de dar las gracias a quienes me habían ayudado, arrastré la maleta hacia otro vagón. No quería que esos desconocidos amables se vieran más implicados por mi culpa. En el nuevo vagón, vi un asiento libre junto a un matrimonio de mediana edad. La mujer tenía un rostro muy dulce. Me quedé a su lado y pregunté en voz baja, ¿está ocupado este sitio? Ella me miró unos segundos, con una sombra de pena en los ojos, y respondió deprisa, no, siéntate, hija. Esa fue la primera vez que conocí a Isabel Rivas. El hombre sentado junto a ella bajó el periódico y me miró con ojos bondadosos. Era Andrés Molina. A la hora de comer, el olor a comida preparada y café caliente llenó el vagón. Saqué el medio pan seco que Beatriz me había arrojado y di pequeños mordiscos. Estaba tan duro que me raspaba la garganta, pero no me atrevía a comprar nada más. Todavía tenía que ahorrar dinero para estudiar. El empleado de comidas pasó y preguntó, «Chica, ¿quieres comprar un menú?» Sacudí la cabeza. «No hace falta, gracias». Isabel miró el pan en mi mano y se le enrojecieron los ojos. «¿Cómo va a bastarte eso?» Bajé la cabeza. «Estoy acostumbrada». Andrés guardó silencio un momento y preguntó, «¿Dónde están tus padres?» Miré mi reflejo borroso en la ventana del tren. Afuera, las luces de Madrid se alejaban poco a poco. Sentí mi corazón latir muy despacio, como si la respuesta llevara mucho tiempo dentro de mí. Dije, «No tengo padres». En ese mismo momento, desde el vagón de al lado sonó una voz furiosa, «Nora Vidal». Apreté con fuerza el asa de la maleta. Esteban y Beatriz me estaban buscando. Sus voces se acercaban cada vez más. ¿Dónde se ha escondido esta niña? Con lo difícil que fue comprarle un billete sin asiento, y aún así se atreve a irse. La última pequeña esperanza dentro de mí se apagó por completo. Había pensado que quizá, después de ser criticada por todos, Beatriz se daría cuenta de su error. Pero no, ella solo se sentía humillada, y Esteban solo sentía que su autoridad había sido desafiada. Me levanté con la maleta y me escondí en el baño del tren. Cerré la puerta con seguro y permanecí inmóvil en aquel espacio estrecho, escuchando los pasos y los insultos pasar por fuera. Se atreve a desobedecer a sus padres. Eso demuestra que todavía no ha sufrido lo suficiente. Luego, habrá que darle una lección. Miré fijamente el pomo de la puerta, sin atreverme a respirar fuerte. Mucho después, afuera volvió el silencio. Sonó un golpecito suave en la puerta. Se han ido. Ya puedes salir. Era la voz de Andrés. Abrí la puerta. Él estaba fuera, sin hacer preguntas ni mostrar lástima. Solo sonrió muy levemente, como si quisiera decirme que ya estaba a salvo. Cuando regresé a mi asiento, había una comida caliente sobre la mesa. Isabel empujó la caja hacia mí con voz amable. Compramos una y nos regalaron otra. No podemos terminarla. ¿Nos ayudas? Miré aquella comida, con la garganta cerrada. Toda mi vida había escuchado demasiadas lecciones disfrazadas de amor, pero hasta ese instante, en un tren que salía de Madrid, no supe que la verdadera ternura no necesita probarse a gritos. Solo deja en silencio una comida caliente delante de ti y espera a que puedas comer hasta saciarte. El tren avanzó durante toda la noche. No pude dormir mucho. Cada vez que cerraba los ojos, volvía a oír a Beatriz llamando mi nombre y a Esteban diciendo con frialdad que yo aún no había sufrido lo suficiente, pero a mi lado Isabel y Andrés seguían allí. No me interrogaban, no me obligaban a contar nada,
ni usaban su bondad para forzarme a estar agradecida. Isabel solo me servía de vez en cuando un poco de agua tibia y dejaba ante mí pequeños alimentos. Andrés colocó mi maleta en un lugar más seguro y dijo suavemente: «Descansa. Cuando lleguemos a Sevilla, te avisaremos». Los miré durante mucho tiempo. En mis 18 años de vida, había conocido a demasiadas personas que decían que todos los padres aman a sus hijos, pero nadie me había hecho una pregunta sencilla. Si de verdad aman, ¿por qué hacen que su hija tenga tanto miedo que deba esconderse en el baño de un tren? A la mañana siguiente, cuando el tren estaba cerca de Sevilla, Isabel me preguntó a dónde pensaba ir. Le dije que estudiaba en la Universidad de Sevilla. Al principio, según el plan de Esteban y Beatriz, yo debía seguir con ellos hasta Barcelona. Pero después de pensar toda la noche, decidí bajarme en Sevilla. No estaba segura de si me darían dinero para continuar, ni de si seguirían usando aquel viaje para torturarme. Solo sabía que, si continuaba siguiéndolos, mi vida nunca empezaría de verdad. Al escucharme, Isabel me tomó la mano con delicadeza. Nosotros también vivimos en Sevilla. Si algún día tienes alguna dificultad, puedes buscarnos. Andrés escribió su número de teléfono en un papel y lo puso en mi mano. Soy Andrés Molina y ella es Isabel Rivas. Llámanos cuando lo necesites. No tengas vergüenza. Apreté aquel papel en la mano. Era tan liviano que casi no pesaba, pero para mí era como una puerta que acababa de entreabrirse. Después de bajar del tren, me quedé en medio de la estación de Sevilla mirando a la gente pasar. No estaba Esteban, no estaba Beatriz, no había gritos, solo había anuncios por megafonía, olor a café desde un pequeño mostrador cercano, y el sol del sur de España, tan brillante que casi deslumbraba. De pronto sentí que era como una persona que acababa de arrastrarse fuera de una habitación oscura. Los primeros días en Sevilla no fueron fáciles. Tuve que hacer sola los trámites de matrícula, buscar un trabajo a tiempo parcial y encontrar el alojamiento más barato en la residencia universitaria. No llevaba mucho dinero. La matrícula casi agotó todo lo que había ahorrado durante años de trabajos temporales. Isabel y Andrés quisieron ayudarme a pagarla, pero me negué, no porque no lo necesitara, sino porque tenía miedo. Había crecido en una familia donde todo lo que los adultos me daban podía convertirse en una excusa para reclamarlo multiplicado por 100. Una comida, una prenda, una pequeña suma de dinero, todo podía transformarse en la frase: «Nos lo debes». Tenía miedo de que algún día incluso la ternura de Isabel y Andrés se convirtiera en una deuda. Pero ellos no se enfadaron. Isabel solo me miró con los ojos algo rojos. «De acuerdo. Te respeto. Pero al menos ven a comer a casa los fines de semana». Comer no cuenta como deuda. Bajé la cabeza, sin saber cómo responder. Mucho después, asentí. Mi vida universitaria empezó con días de estudiar y trabajar al mismo tiempo. Durante el día iba a clases. Por la noche trabajaba en un pequeño restaurante cerca de la universidad. Después del trabajo volvía a la residencia. Me duchaba rápido y estudiaba hasta que me ardían los ojos. Estaba cansada, pero era un cansancio diferente. No el agotamiento de ser pisoteada, sino el cansancio de alguien que está reconstruyendo su propia vida. Por primera vez tenía derecho a decidir qué comer, a dónde ir, con quién hablar y guardar silencio cuando no quería explicar nada. Mi compañera de cuarto, Carla, era una chica bondadosa. A menudo me veía comer solo pan barato durante varios días y dejaba a escondidas una ración extra sobre la mesa. Cada vez que yo intentaba rechazarla, ella agitaba la mano. El restaurante se equivocó.
Ayúdame a comerlo. Yo sabía que era una mentira amable. Igual que Isabel había dicho que la comida en el tren era una promoción de 2 por 1, empecé a entender que en este mundo existen mentiras que no sirven para manipular, sino para conservar un poco de dignidad para alguien que está pasando dificultades. Una noche, cuando acababa de volver del trabajo a la residencia, Carla se incorporó de golpe en la cama, con el rostro alarmado. «Nora, ¿esta eres tú?» Me entregó el teléfono. En la pantalla aparecía mi foto de carnet. Me quedé helada. Desde pequeña casi no tenía fotos. Beatriz decía que hacerse fotos era un desperdicio, y Esteban decía que los niños no necesitaban esas cosas superficiales. Aquella foto era la obligatoria de mi expediente académico. Ella estaba en una habitación decorada con calidez, abrazando un peluche blanco, y decía a la cámara: «A mi Norita le encantaba dormir abrazada a esto. La niña solo se enfadó y se fue de casa. Somos sus padres, ¿cómo no íbamos a sufrir?» Miré la habitación en la pantalla. Era mi antigua habitación en el piso familiar de los Vidal Ortega, pero casi no la reconocía. La cama dura y vacía de antes estaba cubierta ahora con sábanas rosas y suaves. En la estantería había peluches, una lamparita y libros decorativos. El armario estaba abierto, lleno de vestidos y ropa rosa. Esteban estaba junto al armario, con los ojos enrojecidos, diciendo que ese era mi color favorito. Solté una risa muy leve, seca, tan extraña que incluso a mí me sorprendió. Yo odiaba el rosa. Cuando era niña, una vez vi a una compañera con un vestido rosa y dije que también quería uno. Esteban rompió mi ropa delante de todos y me regañó diciendo que si no sabía conformarme, entonces no necesitaba llevar nada. Desde ese día, para mí el rosa ya no fue el color de lo bonito, sino el color de la humillación. Y ahora, frente a la cámara, ellos me convertían en una hija mimada, con una habitación bonita, vestidos, peluches y padres amorosos. Carla me miró preocupada. «Nora», le devolví el teléfono y dije con más calma de la que esperaba: «No soy yo». Carla se quedó aturdida. Miré la pantalla donde Beatriz seguía llorando y añadí: «Yo soy huérfana». Justo después de ese video apareció otro, grabado en el tren que salió de Madrid. Aunque no se veían bien los rostros, todos podían ver a una madre elegantemente vestida regañando a una hija delgada, porque se había atrevido a sentarse en un asiento libre. La voz de Beatriz sonaba claramente. Le compré un billete sin asiento para que no pudiera sentarse. Los dos videos juntos formaban una farsa cruel. En uno, unos padres lloraban ante una habitación falsa. En el otro, la verdad desnuda de aquel tren. Me senté en el borde de la cama, con las manos heladas. No temía que me encontraran. Lo que me daba náuseas era que al final ellos sí sabían cómo era una habitación cálida, cómo se debía amar a una niña y cómo debía verse la imagen de unos buenos padres. Lo sabían. Simplemente nunca eligieron hacerlo conmigo. Esa noche llamé a Isabel. No lloré ni conté detalles. Solo dije: «Tía Isabel, ¿puedo ir a comer este fin de semana?» Al otro lado hubo un segundo de silencio. Luego su voz se suavizó. «Claro que sí, cariño. Cocinaré lo que te gusta». Apreté el teléfono y miré por la ventana de la residencia. Afuera, las luces de Sevilla cubrían en silencio los árboles del patio universitario. Por primera vez, no me pregunté por qué mis padres no me querían. Solo me dije que, si ellos no me amaban, de ahora en adelante aprendería a vivir sin su amor. Pensé que mientras no mirara, no escuchara y no respondiera, aquellos videos falsos acabarían hundiéndose entre el ruido infinito de Internet.
Pero había subestimado a Esteban y Beatriz. Ellos no querían buscarme de verdad. Si hubieran querido, podrían haber avisado a la policía desde el principio, o contactar con la universidad, o preguntar a quienes me conocían, pero no lo hicieron. Solo seguían publicando videos, llorando, aceptando entrevistas, reconstruyendo mi habitación falsa y contando la historia de una hija malcriada que se fue de casa después de recibir demasiado amor de sus padres. Me convertí en protagonista de una historia en la que nunca se me permitió hablar. Una tarde, después de clase en el aulario universitario, apenas salí del aula, vi una multitud reunida frente al patio. Al principio no presté atención. La Universidad de Sevilla siempre estaba llena de estudiantes. A veces había eventos, entrevistas o gente grabando videos, y no era raro. Pero cuando vi el gran ramo de flores en manos de Beatriz, la espalda se me heló. Ella estaba en medio del campus universitario Reina Mercedes, con un vestido elegante y los ojos enrojecidos como una madre que había llorado muchas noches. Esteban estaba a su lado, con expresión agotada pero esforzándose por parecer comprensivo. Detrás de ellos había cámaras, micrófonos y varios periodistas. Me giré para marcharme, pero Beatriz ya me había visto. Nora. Ese grito hizo que todas las miradas se volvieran hacia mí. Corrió hacia mí muy rápido, tanto que no tuve tiempo de esquivarla. Sus brazos me apretaron frente a las cámaras, y el olor intenso de su perfume me dio náuseas. Te encontré, hija. Mamá nunca volverá a dejarte. Pero justo bajo la tela de su ropa, su codo me golpeó con fuerza en el abdomen. El dolor me dobló, y casi no pude mantenerme en pie. Junto a mi oído, sonó la voz de Beatriz, muy baja, solo para que yo la oyera. Di la verdad. Si no, ya sabes las consecuencias. Yo había temido esa voz. Desde pequeña, cuando Beatriz bajaba la voz así, sabía que estaba a punto de ser castigada. Podía ser dejarme sin comer. Podía ser encerrarme fuera de casa. Podía ser que Esteban me golpeara con el cinturón hasta que no me atreviera a cambiarme de ropa delante de nadie durante días. Pero en ese momento, en medio de un campus lleno de gente, de pronto comprendí que ya no era la niña encerrada en aquella habitación vieja. La empujé. Beatriz se quedó atónita. Tal vez nunca imaginó que me atrevería a oponerme a ella delante de tanta gente. De inmediato, los periodistas me rodearon. Los micrófonos se acercaron tanto que casi no podía ver el camino. Nora Vidal, ¿por qué te fuiste de casa? Tus padres dicen que estabas demasiado mimada y por eso te rebelaste, ¿es cierto? ¿Sabes cuánto han sufrido buscándote? ¿Por qué en tu expediente universitario declaraste que no tenías tutor de contacto? Las preguntas caían una tras otra como piedras sobre el agua. Escuché los murmullos de los estudiantes alrededor. Algunos tenían curiosidad, otros desprecio. Otros me miraban como si fuera una hija ingrata, que humillaba a sus padres biológicos. Esteban avanzó y miró a la cámara con una expresión de dolor muy bien preparada. No pasa nada. Mientras la niña acepte volver a casa, todo estará bien. Quizá nosotros, como padres, también cometimos errores. Cambiaremos. Pedimos disculpas por ocupar recursos públicos. Lo miré. Si yo no hubiera vivido 18 años en esa familia, quizá también le habría creído. Habría creído que era un padre torpe pero amoroso. Habría creído que solo intentaban salvar a una niña perdida. Resultaba que sabían actuar como buenos padres. Sabían que una habitación de hija debía tener mantas suaves, peluches y ropa limpia. Sabían que cuando una hija se va, los padres deben preocuparse, buscarla y disculparse. Lo sabían todo, solo que cuando no había cámaras, nunca lo hicieron.
Extendí la mano y tomé el micrófono más cercano. Beatriz cambió de color y se lanzó a arrebatármelo, pero los periodistas ya habían olido la noticia. Todos apuntaron micrófonos y cámaras hacia mí. Miré directamente al objetivo. En mis recuerdos, soy huérfana. La multitud quedó en silencio. Escuché el viento moverse entre los árboles del campus. Escuché la respiración acelerada de Beatriz a mi lado. Escuché mi corazón latir con tanta fuerza que dolía. Pero seguí hablando. Antes de que cumpliera la mayoría de edad, lo que Esteban Vidal y Beatriz Ortega hicieron conmigo no fue educación, fue maltrato. El rostro de Esteban se oscureció. Apreté el micrófono. Nunca tuve la habitación rosa que ellos grabaron en el video. Nunca tuve peluches para abrazar al dormir. Nunca viví como la hija amada que ellos están representando ante el público. Me giré para mirar a Beatriz. La persona a la que compraron un billete sin asiento durante todo el viaje desde Madrid fui yo. La persona a la que su propia madre prohibió sentarse en un asiento libre delante de todo un vagón también fui yo. Si quieren saber más, pueden preguntar a quienes vivieron cerca del piso familiar de los Vidal Ortega. Pregunten a mis antiguos profesores. Pregunten a los vecinos. Pregunten a cualquiera que haya visto cómo crecí. Los periodistas empezaron a agitarse. No me detuve. No tengo ningún interés en colaborar con ellos en una escena de reunión familiar. También espero que de ahora en adelante dejen de acosarme usando el nombre de padres. La garganta se me cerró, pero mi voz seguía clara, porque el mayor origen de sufrimiento en mi vida son precisamente mis padres biológicos. Beatriz levantó la mano para abofetearme. Esta vez no me quedé quieta. Le agarré la muñeca en el aire. El sonido de las cámaras, las exclamaciones del público y los gritos de los periodistas se volvieron caóticos al instante. La miré directamente a los ojos. En esos ojos seguía viendo la ira conocida y el odio conocido, pero por primera vez ya no me sentí pequeña. Solté su mano. ¿Creías que seguía siendo una niña a la que podías golpear cuando quisieras? Esteban intentó tirar de Beatriz hacia atrás, pero ya era tarde. Los periodistas se giraron de inmediato para rodearlos. ¿Es cierto lo que Nora ha dicho? ¿Por qué compraron un billete sin asiento para su hija? ¿La habitación del video fue montada después de que ella se marchara? ¿Usted iba a permitir que su esposa la golpeara delante de las cámaras? Los rostros de Esteban y Beatriz se volvieron muy feos. Su teatro se derrumbó demasiado rápido, tan rápido que ni ellos pudieron esconder sus verdaderas caras. Retrocedí fuera de la multitud. Los estudiantes alrededor me miraban de forma distinta, algunos con compasión, otros con culpa. Algunos querían acercarse a consolarme, pero yo no necesitaba lástima. Había vivido demasiado tiempo en la oscuridad para entender que la lástima no puede salvar a una persona, la única persona capaz de sacarme de allí. Al final, tenía que ser yo misma. Caminé hacia la entrada principal de la universidad. Allí estaba Andrés esperándome. Tal vez había venido corriendo tras ver la noticia en internet o recibir una llamada de Isabel. Tenía la frente cubierta de sudor y aún respiraba con dificultad. Cuando me vio, no preguntó si me dolía ni qué había pasado, solo me miró con mucho cuidado, como si temiera que una palabra equivocada pudiera romperme. Luego dijo: «Vamos a casa a comer. Isabel ha cocinado muchos platos que te gustan». Una frase tan simple hizo que los ojos me escocieran. Asentí. Sí, me gusta muchísimo la comida de tía Isabel. De camino al piso de Isabel y Andrés, me senté en el asiento trasero del coche
y miré Sevilla deslizarse al otro lado de la ventana. La luz de la tarde cubría los muros amarillo pálido, los naranjos de la calle, y a los desconocidos que vivían sus vidas normales. Sabía que todo no terminaría allí. Esteban y Beatriz no me dejarían ir tan fácilmente. Las personas como ellos nunca aceptan que se equivocan. Solo se enfurecen porque la marioneta en sus manos de pronto corta los hilos. Pero también sabía que, desde ese día, ya no volvería a guardar silencio. Si me arrastraban ante las cámaras para representar una obra familiar, usaría esa misma luz para exponer la verdad. Si querían que todo el mundo me viera, entonces dejaría que todo el mundo viera quiénes eran ellos de verdad. Pensé que después de aquella tarde en la Universidad de Sevilla, Esteban y Beatriz al menos guardarían silencio durante un tiempo. Pero me equivoqué. Los videos de ese día se difundieron rápidamente por internet. Algunos recortaron el momento en que dije que era huérfana. Otros juntaron la escena en que Beatriz intentó abofetearme con su video llorando en la falsa habitación rosa. Las opiniones cambiaron muy rápido. La gente empezó a preguntar ¿por qué una madre que amaba a su hija le compraría un billete sin asiento para un viaje tan largo? La gente empezó a sospechar si la habitación del vídeo había sido realmente mía o solo un escenario construido. La gente empezó a recuperar las palabras que Esteban y Beatriz habían contado con orgullo a vecinos, compañeros y conocidos, que me hacían sufrir a propósito, que me obligaban a arreglármelas sola y que no me dejaban vivir cómodamente. No sentí satisfacción, solo cansancio. Ese fin de semana fui al piso de Isabel y Andrés a comer. Isabel cocinó muchísimos platos, como si una mesa llena pudiera compensar los años en que pasé hambre. Me servía comida una y otra vez en el cuenco, con una mirada tanto dolorida como tierna. Bajé la cabeza hacia el cuenco lleno y después de mucho tiempo pregunté: ¿No quieren preguntarme por qué dije que era huérfana? Isabel se quedó quieta. Andrés dejó el vaso y me miró con calma. Si quieres hablar, habla. Si no quieres, no pasa nada. Isabel se limpió el rabillo del ojo, con la voz ahogada. Los padres no son solo quienes te dan la vida. Hay personas que tienen hijos, pero no saben amarlos. Y también hay niños que, aunque tengan padres en los papeles, crecen solos como si no tuvieran a nadie. Me mordí el labio, con la garganta apretada. Ojalá yo fuera hija de ustedes. Isabel no dijo nada, solo se levantó y me abrazó. Ese abrazo era muy suave, no como el abrazo amenazante de Beatriz frente a las cámaras. Era cálido, blando y lo bastante paciente para esperar a que yo me apoyara. En ese instante, casi creí que de verdad podía empezar de nuevo, pero los golpes violentos en la puerta desgarraron aquella paz. «Abrid la puerta». La voz de Esteban sonó en el pasillo, ronca por el alcohol. «Nora Vidal, sé que estás ahí dentro. Sal ahora mismo». Todo el cuerpo de Isabel se tensó. Andrés nos hizo una señal para que guardáramos silencio. Se acercó a la puerta, miró por la mirilla y su expresión cambió de inmediato. Escuché a Beatriz insultando afuera. Esteban seguía golpeando la puerta mientras gritaba: «¿Te crié hasta esta edad y te atreves a difamarme en internet? Sal, tengo que enseñarte otra vez». Andrés tomó el teléfono y llamó a la Policía Nacional. Su voz era muy baja, pero clara. «Hay un hombre borracho con un cuchillo delante de mi casa. Él amenaza a una joven». «Sí, por favor, vengan de inmediato». Isabel me rodeó los hombros. «No tengas miedo. Estamos aquí». Miré la puerta que temblaba con cada golpe. Extrañamente, en ese momento no tuve tanto miedo como esperaba. Tal vez porque les había temido durante demasiado tiempo.
Ese miedo se había quemado hasta el fondo, y solo quedaba una ceniza fría. Solo no quería que Isabel y Andrés fueran arrastrados a la oscuridad de mi vida. La policía llegó muy rápido. Solo cuando oyó a la policía en el pasillo y supo que el cuchillo de Esteban había sido retirado, Andrés abrió la puerta. Esteban cambió de tono de inmediato. Señaló a Isabel y Andrés y gritó: «Estas dos personas engañaron a mi hija para que se fuera de casa. La manipularon y la instigaron contra sus padres biológicos». Un policía preguntó fríamente: «Entonces, ¿para qué vino usted con un cuchillo a casa ajena?» Esteban se puso rojo, apestando a alcohol. «Vine a buscar a mi hija. Es mi hija. ¿Qué tiene de malo que quiera llevármela?» Beatriz se metió en medio y me señaló a la cara. «Ingrata, tú nos has dejado así». Intentó lanzarse hacia mí, pero la policía la detuvo. Isabel se puso inmediatamente delante de mí. «Estas agentes trajeron un cuchillo a mi casa y amenazaron a la niña. Queremos presentar una denuncia». Esteban soltó una risa fría, con los ojos rojos clavados en mí. «Si graba un video aclarando todo, no pasará nada. Si no obedece, le romperé las piernas. A ver a dónde puede huir entonces». Todo el pasillo quedó en silencio absoluto. Vi que la mirada del policía se volvía grave. Acaba de amenazar con causar lesiones a otra persona. Esteban seguía sin tener miedo. Me señaló con odio y dijo: «Yo le di la vida. Nació debiéndonos. Si golpeo a mi propia hija, ¿qué derecho tienen ustedes a intervenir?» Por primera vez sentí que esa frase ya no me dolía. Solo confirmaba una verdad que conocía desde hacía mucho. Para ellos yo nunca había sido una persona. La policía advirtió a Esteban varias veces, pero él siguió borracho y resistiéndose. Al final lo redujeron y se lo llevaron. Beatriz cambió de rostro de inmediato, llorando que ella no había hecho nada, que Esteban solo había bebido demasiado, que se iría enseguida. Antes de marcharse, se volvió para mirarme. Esa mirada decía con claridad: «Esto no ha terminado». Como era de esperar, al día siguiente, Beatriz publicó un nuevo video. En el video, lloraba hasta quedarse ronca, diciendo que yo me había confabulado con desconocidos para perjudicar a mi padre biológico, que Isabel y Andrés me habían incitado a abandonar mi casa, y que Esteban solo quería disculparse y llevarme de vuelta, pero acabó arrestado por la policía. Ella reveló a propósito la dirección de Isabel y Andrés. Muy pronto, desconocidos empezaron a aparecer bajo el edificio. Algunos enviaban mensajes insultando. Algunos decían que yo era una hija desobediente, que aunque los padres se equivocaran, una hija no debía hacer que su padre acabara en comisaría. Otros maldecían a Isabel y Andrés, llamándolos ladrones de hijos ajenos. Miré esas palabras, con las manos temblando de rabia. Si solo me insultaran a mí, quizá aún podría soportarlo. Pero Isabel y Andrés no habían hecho nada malo. Solo me dieron una comida caliente, un asiento seguro y un poco del amor que yo nunca había tenido. No podía permitir que ellos fueran heridos por mi culpa otra vez. Por primera vez llamé a Beatriz por iniciativa propia. Contestó muy rápido, con una voz llena de satisfacción. «¿Qué pasa? ¿Ya no soportas que te insulten? Los hijos que se vuelven contra sus padres merecen que la gente los maldiga hasta morir». Dije: «Reunámonos y hablemos». Ella soltó una risa fría. «¿Crees que tengo tiempo? Una entrevista mía ahora gana bastante dinero. Tengo una grabación de lo ocurrido en casa de Isabel. Si no vienes, la publicaré ahora mismo». Al otro lado hubo silencio. Esa tarde me reuní con Beatriz en una cafetería del centro. Llegó tarde. Dejó su bolso de marca sobre la mesa.
y mantuvo la misma mirada arrogante de siempre. Más te vale ser sensata. Si quieres vivir tranquila, publica un video diciendo que inventaste todo, que tus padres fueron muy buenos contigo y que ese matrimonio te manipuló. Puse el teléfono boca abajo sobre la mesa y pregunté con calma: ¿Papá sabe que usas su arresto para ganar dinero? El rostro de Beatriz se endureció. Seguí. Dices que me confabulé con la policía. Si la policía fuera tan fácil de comprar, ¿por qué no usas dinero para sacar a tu marido? Ella apretó los dientes. No finjas ser tonta. Tu padre fue arrestado porque llevó un cuchillo a casa ajena y se resistió a la policía. Si no fuera por ti, ¿habría acabado así? La miré directamente. Entonces, ¿por qué arrastraste a Isabel y Andrés a tus videos? ¿Qué hicieron mal? Beatriz bufó. Su error fue esconderte. Su error fue desafiarme. Dos personas sin hijos que quieren robar el hijo de otros. ¡Qué ridículo! Escuché cada palabra y mi corazón se fue calmando. Hice la última pregunta. ¿Sabes que publicar videos inventados y difamar a otras personas es ilegal? Ella se echó a reír. Soy tu madre. Vas a demandar a tu propia madre. ¿No teme que la Shonte se muera de risa? Ya no tengo miedo de lo que piense la gente. Beatriz cambió de color. ¿Me grabaste? La miré, desde el principio hasta el final. Salí de la cafetería entre sus insultos. Afuera, caía una lluvia fina sobre Sevilla. Me quedé bajo el toldo y publiqué la grabación en internet, junto con toda la secuencia de los hechos. Esteban había llevado un cuchillo a casa de Isabel y Andrés, las amenazas delante de la policía, el video difamatorio de Beatriz y las frases que ella acababa de admitir. Después, envié una denuncia a la comisaría de policía y contacté con un abogado de apoyo. También llamé al lugar de trabajo de Beatriz y aporté indicios sobre irregularidades financieras que alguna vez la oí mencionar accidentalmente con Esteban. No añadí ni inventé nada. Solo entregué lo que sabía y pedí que lo investigaran. Esta vez no respondí llorando. Respondí con pruebas. La grabación hizo que la opinión pública cambiara rápidamente. Quienes habían insultado a Isabel y Andrés empezaron a guardar silencio. Algunos se disculparon. Otros siguieron fingiendo que nunca habían dicho nada, pero ya no me importaba. Lo que me importaba era que ya no hubiera desconocidos insultando frente a la casa de Isabel y Andrés. Que Isabel pudiera ir al mercado sin que nadie la señalara. Que Andrés ya no tuviera que revisar el pasillo cada noche antes de cerrar la puerta. El caso por difamación y calumnias avanzó más rápido de lo que esperaba. Esteban y Beatriz también fueron investigados por irregularidades en sus trabajos. Aquellos que toda la vida predicaron que el sufrimiento forma a las personas, acabaron siendo arrastrados hacia abajo por su propia codicia. Al salir de la comisaría después de una declaración, me los encontré. Esteban había adelgazado mucho, pero su mirada seguía siendo feroz. Beatriz ya no tenía la elegancia de antes. El bolso de marca había desaparecido. Su rostro estaba demacrado, pero su odio no había disminuido. «Fuiste tú quien nos denunció ante la empresa, ¿verdad?», gritó Beatriz. «¿Quieres empujar a tus padres biológicos a la muerte?». Di un paso atrás y me coloqué detrás del policía. «No. Ustedes mismos llegaron hasta ahí». Esteban tembló de ira. «Somos tus padres». «¿No temes al castigo del destino?». Los miré durante mucho tiempo. Antes, con solo oír la palabra padres, sentía que estaba en deuda por haber nacido, en deuda por haber sido alimentada, en deuda por seguir viva. Pero ahora solo veía a dos desconocidos intentando usar la sangre como la última cuerda para atarme. Dije:
Precisamente porque siempre se llamaron padres, creyeron que tenían derecho a pisotearme. Pero yo soy una persona. Antes de ser hija de nadie, debo vivir por mí misma. Beatriz me insultó a mis espaldas. Esteban también gritó palabras horribles. No miré atrás. Sabía que nunca admitirían sus errores, pero ya no necesitaba que lo hicieran. Hay palabras que no se dicen para que otros despierten. Hay palabras que basta con decirlas para que una misma sea libre. No sé exactamente cuándo Esteban y Beatriz lo perdieron todo. Quizá cuando la empresa empezó a investigar antiguos libros de cuentas. Quizá cuando sus mentiras en Internet fueron desmontadas capa por capa. O quizá fue mucho antes, cuando eligieron convertir su propio sufrimiento en una excusa para maltratar a su hija biológica. Después de aquel asunto, dejé de seguirlos por iniciativa propia. Volví a la universidad, seguí estudiando, seguí trabajando a tiempo parcial y seguí yendo a comer a casa de Isabel y Andrés los fines de semana. Mi vida no se volvió ligera de inmediato. Las pesadillas seguían. A veces, en mitad de la noche, me despertaba sobresaltada al creer escuchar a Beatriz llamando mi nombre. A veces, un golpe fuerte en la puerta bastaba para dejarme las manos heladas. Pero a diferencia de antes, al abrir los ojos, sabía que ya no estaba en el piso familiar de los Vidal Ortega. Estaba en Sevilla. Tenía mi cama, mi escritorio y un futuro que yo misma había elegido. Isabel me dijo una vez, no tienes que perdonar enseguida. Tampoco tienes que obligarte a olvidar. Solo necesitas vivir cada día un poco mejor que ayer. Andrés no decía mucho. Solo aparecía en silencio cuando lo necesitaba. Cuando salía tarde del trabajo, él me esperaba en la parada de autobús. Cuando los comentarios crueles me quitaban el sueño, dejaba ante mí un vaso de leche caliente y decía, si puedes dormir, duerme. Si no puedes, quédate sentada aquí. Yo estaré en el salón. Su amor no era ruidoso. No me obligaba a arrodillarme para agradecerlo. No convertía la ayuda en deuda. Y mucho menos usaba la palabra familia para atarme. Por eso aprendí poco a poco que ser amada no era una trampa. Pasaron muchos años y cambié mi nombre a Marisol Vidal. Ya no quería conservar el nombre Nora. Estaba unido a aquella habitación vieja, al billete de tren sin asiento, y a los años en que me obligaron a creer que había nacido para pagar una deuda a mis padres. El nombre Marisol era como un recordatorio. Aunque hubiera vivido en la oscuridad, todavía podía caminar hacia el sol. Después de graduarme, me convertí en abogada. Elegí llevar casos relacionados con maltrato infantil, violencia doméstica y personas vulnerables que no sabían que tenían derecho a ser protegidas. Cada vez que encontraba a un niño que bajaba la cabeza y decía, «Estoy acostumbrado», veía mi propia sombra a los 18 años en el tren que salió de Madrid, y siempre quería decirles, estar acostumbrado al dolor no significa que ese dolor sea correcto. Un día, cuando acababa de salir del despacho de abogados, alguien llamó detrás de mí. Nora. Me detuve. Hacía muchos años que nadie me llamaba por ese nombre. Me giré y tardé varios segundos en reconocer a la mujer frente a mí. Beatriz había envejecido mucho. Su cabello antes cuidado, ahora estaba seco, su rostro demacrado, sus ojos aún afilados, pero ya sin la arrogancia de antes. Se acercó y me tomó la mano. ¿No reconoces a tu madre? Soy tu madre. Retiré la mano. ¿Qué quiere? Beatriz me miró de arriba abajo. En sus ojos había envidia, cálculo y también aquella vieja amargura familiar. Ahora eres importante, eres abogada. ¿Tus padres viven tan mal? ¿No piensas mantenernos? No mantener a tus padres también es ilegal. La miré y de pronto me dio risa. Antes,
Ellos veían la ley como algo lejano. Creían que con llamarse padres podían golpearme, amenazarme, inventar mentiras y controlarme. Ahora que ya no tenían nada, querían usar justamente la ley para exigirme dinero. Dije con calma: usted y Esteban aún no tienen la edad para exigir manutención obligatoria, ni han perdido la capacidad de trabajar. Cuando cumplan las condiciones legales, presenten la solicitud por el procedimiento correcto. El rostro de Beatriz se oscureció. Seguí. Incluso cuando llegue ese día, mi obligación se cumplirá según la ley, no según sus amenazas. Ella apretó los dientes. Eres una ingrata. No respondí. Desde entonces supe que Esteban y Beatriz aún no me soltaban. Intentaron presionarme, enviaron cartas amenazantes e incluso me siguieron a escondidas. Una vez me fotografiaron con Martín, mi novio, y llamaron para exigirme dinero, diciendo que si no transfería una gran suma, enviarían las fotos al despacho para arruinar mi reputación. Al oírlo, solo sentí cansancio. ¿Pretende arruinarme demostrando que tengo una vida privada normal? Esteban me insultó furioso al otro lado de la línea. Grabé la llamada y envié todas las pruebas a la policía y al abogado. Después bloqueé el número. Esta vez ya no temblé. Ya no era la chica que permanecía en el baño del tren, conteniendo la respiración por miedo a que sus padres la encontraran. Más tarde supe que Esteban y Beatriz, por deudas y codicia, habían vuelto a extorsionar a otras personas. Siguieron a un empresario rico y tomaron fotos secretas para exigirle dinero. La transacción salió mal y ambas partes acabaron en una pelea. Cuando el informativo mencionó sus nombres, yo estaba sentada en mi despacho preparando un expediente de maltrato infantil. Miré la pantalla durante mucho tiempo, sin satisfacción, sin tristeza, solo un vacío muy tranquilo. Toda su vida dijeron que una persona debía sufrir para formarse. Pero cuando ellos mismos cayeron en la miseria, no eligieron empezar de nuevo, no eligieron trabajar, no eligieron vivir con decencia, eligieron engañar, extorsionar, y fueron devorados por su propia codicia. Apagué las noticias. Esa tarde, Irene llamó a la puerta de mi despacho. Marisol, mañana es la fiesta de reunión familiar. ¿Ya pediste salir temprano? Sonreí. Sí. Mi madre está cocinando algo rico para esperarme. Al decir mi madre, ya no pensé en Beatriz, pensé en Isabel. Al día siguiente regresé al hogar de Isabel y Andrés. Apenas abrí la puerta, el aroma de comida caliente me envolvió. Isabel llamó desde la cocina. ¿Ya volvió solita? Ve a lavarte las manos y ven a comer. Andrés estaba sentado a la mesa, llena de mis platos favoritos. Sirvió agua y me miró con ojos bondadosos, como quien mira a la hija que atravesó muchas tormentas y al fin volvió a casa. Me senté con ellos. Andrés levantó primero su vaso. Brindo para que nuestra hija pueda hacer siempre el trabajo que ama, que pueda ayudar a muchas más personas y que siempre esté sana y feliz. Isabel también levantó el vaso, con los ojos algo rojos. Brindo para que de ahora en adelante no vuelvas a tener miedo, que te conviertas en la persona que deseas ser. Los miré. Muchos años atrás, en el tren que salía de Madrid, había pensado que ojalá fuera hija de Isabel y Andrés. Entonces era solo una chica delgada, abrazada a una maleta vieja, sin asiento y sin un lugar que realmente le perteneciera. Ahora, en cambio, estaba sentada en una cocina cálida, frente a una mesa llena de risas, llamada por el nombre que yo misma elegí y amada sin tener que pagar ningún precio. Levanté mi vaso y lo choqué suavemente con los de ellos.
Entonces yo brindo porque seamos siempre una familia feliz, juntos. Fuera de la ventana, las luces de Sevilla caían suavemente sobre la calle pequeña. Sabía que el pasado no desaparecería por completo, seguiría siendo una parte de mí, como una cicatriz tenue después de una herida profunda. Pero esa cicatriz ya no sangraba,